¿Cómo se mantiene uno alegre cuando la vida duele? No como pregunta filosófica, como pregunta real, concreta, de martes por la mañana, cuando el diagnóstico llegó y cambió todo, cuando la relación que creías sólida se rompió, cuando llevas meses esperando algo que no llega, cuando el cansancio ya no es físico sino del alma. ¿Cómo se mantiene uno alegre ahí? Pablo lo sabía, y en una sola frase, 3 mandatos de 6 palabras, cada uno nos deja el mapa más práctico que existe para sostener la fe en medio del dolor. Hoy lo vamos a explorar juntos. Bienvenido o bienvenida a Claridad en el Sendero. Este es un espacio para el que busca a Dios en los momentos más reales de la vida. Para el que necesita que la fe no sea solo teoría bonita, sino algo que funcione cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí exploramos la Biblia con honestidad y profundidad para que cada reflexión te acerque un poco más a Él. Si este contenido te bendice, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna reflexión. Es una forma sencilla de ayudarnos a llevar esta palabra a más personas que la necesitan. Hoy vamos a explorar uno de los versículos más compactos y más poderosos de toda la carta a los Romanos. 3 mandatos que a primera vista parecen sencillos, pero que cuando los abrimos, revelan una profundidad que puede transformar completamente cómo vivimos los momentos difíciles. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Pablo escribe esta carta desde Corinto, probablemente alrededor del año 57 d.C. Es una de las cartas más teológicamente densas de todo el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo 12 Pablo baja del cielo de la teología a la tierra de la vida práctica. Comienza a hablar de cómo se vive la fe en el día a día, en la comunidad, en las relaciones, en el sufrimiento. Y en ese contexto lanza este versículo, breve, directo, sin adornos. Escúchalo despacio. Cada palabra tiene peso. Versículo del día. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. 3 mandatos, 3 dimensiones de la vida cristiana que Pablo une en una sola frase. No son 3 ideas independientes. Son 3 patas del mismo trípode. Y un trípode no se puede mantener en pie si falta una de las 3. Todas son necesarias. Todas se sostienen mutuamente. Vamos a entrar a cada una. Alégrense en la esperanza. La palabra griega para alegría aquí es chairontes del verbo chairo, que es la misma raíz de charis, que significa gracia. La alegría cristiana no es una emoción que aparece cuando las circunstancias son buenas. Es una actitud que se ancla en algo que las circunstancias no pueden quitar. Y Pablo dice exactamente dónde se ancla. En la esperanza, no en los resultados, no en que todo salga bien. En la esperanza. La palabra griega para esperanza es elpis, que no es deseo vago o ilusión. Es expectativa firme basada en una promesa confiable. Pablo no dice alégrense si todo va bien, dice alégrense en la esperanza. La alegría no viene después de que llegue lo esperado. Viene del hecho de que lo esperado ya fue prometido por alguien que no miente. Y aquí viene algo que conecta los 3 mandatos de una manera que lo cambia todo. Muestren paciencia en el sufrimiento. La palabra griega para paciencia aquí es hipomoné, que no es resignación pasiva, es literalmente permanecer bajo. La capacidad de quedarse firme debajo de un peso en lugar de correr de él no es aguantar con resignación, es resistir con propósito.
y el término para sufrimiento es thlipsei, que significa literalmente presión, como cuando algo es apretado desde afuera. Pablo no dice si llegara el sufrimiento, dice en el sufrimiento, como asumiendo que va a llegar, que es parte del camino y que la respuesta no es huir de él, sino atravesarlo con la actitud correcta. La hipómone no es ausencia de dolor, es la capacidad de seguir siendo quien eres mientras el dolor está ahí. Perseveren en la oración. La palabra griega para perseverar es proskarterountes, que significa adherirse con fuerza a algo, ser constante, no soltarse, como quien se aferra a una cuerda en medio de la corriente. No la suelta aunque el agua tire. Y el término para oración es proseugé, la comunicación directa con Dios, la conversación íntima con el Padre. Pablo no dice, recuerden orar a veces, dice perseveren. Aférrense, no suelten esa cuerda, porque la oración no es solo una práctica espiritual, es la línea de vida que nos conecta a la fuente de la alegría y de la fortaleza para la hipómone. ¿Por qué estos tres mandatos juntos? ¿Por qué Pablo los une en una sola frase? Porque se necesitan mutuamente. Imagina intentar tener alegría en la esperanza. Sin oración, la esperanza sin conversación con Dios se convierte en optimismo vacío. En positivismo sin raíz. Se evapora en el primer golpe serio. Imagina intentar tener paciencia en el sufrimiento, sin alegría en la esperanza. La paciencia sin esperanza es solo resistencia estoica. Es aguantar porque no queda otra. Sin horizonte, sin luz al final del túnel. E imagina intentar perseverar en la oración, sin paciencia en el sufrimiento. La oración sin paciencia se convierte en lista de exigencias, en manipulación de Dios para que cambie lo que no nos gusta, sin la disposición a quedarse debajo del peso mientras Él trabaja. Los tres mandatos forman un sistema, no funcionan por separado. Y esto tiene una aplicación muy concreta en el mundo en que vivimos hoy. Vivimos en una cultura que busca eliminar el sufrimiento a toda costa, que nos ofrece 1000 maneras de escapar del dolor. Entretenimiento, consumo, redes sociales, sustancias, ocupación constante, y el mensaje que recibimos sin parar es: si estás sufriendo, algo está mal. Busca la manera de dejar de sufrir lo antes posible. Pero Pablo dice algo completamente diferente. En el sufrimiento, hipómone. Quédate, resiste, no huyas. No te digo que el dolor es bueno. Te digo que el que permanece en el dolor con Dios sale de él siendo alguien diferente al que entró. Romanos 5 contra 3 hasta 4 lo confirma. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es un ciclo. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. El carácter produce esperanza. Y la esperanza produce la alegría con la que empieza Romanos 12:12. El círculo se cierra. Todo está conectado. Quiero que pensemos juntos en algo que me parece el corazón de este versículo. Pablo escribe Romanos desde una situación complicada. Ha pasado por naufragios, por azotes, por cárceles, por traiciones de personas en las que confiaba. No escribe sobre el sufrimiento desde la distancia cómoda de quien nunca lo ha conocido. Y aún así escribe:
Alégrense. ¿Cómo es posible eso? Porque Pablo había aprendido algo que lleva tiempo aprender, que la alegría y el dolor no son opuestos excluyentes. Se puede estar sufriendo y tener alegría al mismo tiempo, no porque el dolor no sea real, sino porque la esperanza es más real todavía. La alegría cristiana no es la ausencia de tristeza, es la presencia de algo más grande que la tristeza. Es la certeza de que el que prometió es fiel, de que el sufrimiento tiene un límite, de que la historia no termina en el dolor, de que hay un Padre que ve, que sabe, que actúa. Y esa certeza anclada en la esperanza, sostenida por la paciencia y alimentada por la oración, produce una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. No te pido que finjas que no duele, te invito a que encuentres lo que es más grande que el dolor. Vamos a orar juntos. Y esta oración va a seguir el orden de los 3 mandatos. Primero la alegría, luego la paciencia, luego la perseverancia en la oración. Padre, hoy vengo a ti con lo que hay, con la alegría que a veces tengo y la que a veces me cuesta encontrar, con el sufrimiento que estoy cargando pequeño o grande, visible o invisible, y con la oración que a veces sale fácil y otras veces no sé ni por dónde empezar. Ayúdame a alegrarme en la esperanza, no en lo que veo todavía, en lo que tú prometiste. Que la certeza de tu fidelidad sea más grande que la incertidumbre de mis circunstancias. Ayúdame a mostrar hipomone en el sufrimiento, a no huir del proceso, a no anestesiarme, a quedarme debajo del peso confiando en que tú estás en él conmigo. Que la paciencia que produzca no sea resignación sino carácter. Y ayúdame a perseverar en la oración, a no soltar esa cuerda aunque la corriente tire, a seguir viniendo a ti aunque no sienta nada, porque sé que la oración no depende de mis emociones, depende de tu presencia, y tú siempre estás. Que estos 3 mandatos no sean para mí una carga, sino el camino hacia la vida más plena que existe. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar, quiero hablarte directamente. Si hoy estás en el sufrimiento y te cuesta encontrar la alegría, no te condenes. Pablo no dijo esto como reproche, lo dijo como mapa, como alguien que conoce el camino y te dice, por aquí se puede, yo lo recorrí. La alegría en la esperanza no llega de golpe. Se cultiva un día a la vez, una oración a la vez, una decisión de quedarse en lugar de huir, a la vez. Y hay días en que la paciencia se siente imposible, en que la oración se siente seca, en que la esperanza se ve lejana. Esos días también cuentan. Esos días también son parte del proceso. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que seguir. Seguir eligiendo la esperanza aunque duela. Seguir eligiendo quedarte aunque quieras escapar. Seguir eligiendo la oración aunque no salgan las palabras. Ese seguir es la hipómone que Pablo describe. Y con el tiempo, en el tiempo de Dios, esa perseverancia produce algo que el mundo no puede fabricar. Una alegría tan profunda que ya no necesita que las circunstancias cambien para existir. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios cuál de los 3 mandatos necesitas más hoy. Alegría, paciencia o oración. Solo esa palabra es una manera honesta de decirle a Dios y a esta comunidad dónde estás. Y quien llegue a leerlo va a saber que no estás solo en esa necesidad. Y si conoces a alguien que está en una temporada de sufrimiento y necesita que alguien le recuerde que hay un mapa para atravesarlo, compártele este video, porque a veces lo que más necesitamos es saber que el camino existe y que alguien ya lo recorrió.
Dale like a este video, suscríbete a Claridad en tu Sendero y activa la campanita. Cada semana publicamos reflexiones como esta para acompañarte con alegría, con paciencia y con oración en cada etapa del camino. Que hoy el trípode esté firme en tu vida, que la esperanza sostenga tu alegría, que la paciencia sostenga tu proceso y que la oración sostenga todo lo demás. Hasta la próxima reflexión.